Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desgranar un tema que ha estado resonando con fuerza en el apasionante mundo del espectáculo, un acontecimiento que sin duda ha dejado a muchos con la boca abierta, reflexionando sobre los entresijos de la fama y la presión. Hablaremos de Can Yaman, el actor turco que ha logrado cautivar corazones a nivel mundial, y de un incidente en particular que se ha prestado a multitud de rumores. Una supuesta explosión en un plató de televisión que, según las conjeturas más sonoras, dejó a todo el equipo boquiabierto. Sí, habéis oído bien, una explosión. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Qué detonó esta supuesta reacción visceral? Acompáñenme en este viaje detallado y minucioso para descubrir todos los matices y las posibles verdades, porque esto se pone cada vez más interesante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta intrigante historia, si aún no lo habéis hecho, os invito encarecidamente a que le deis al botón de suscribirse y activéis la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de nuestros fascinantes contenidos. ¡Vamos allá! Pues bien, la noticia de que Can Yaman había protagonizado una especie de explosión, o un arrebato de ira en un plató de televisión se propagó como la pólvora hace ya algún tiempo, generando un revuelo considerable y alimentando conversaciones en todos los rincones de Internet y en las redacciones de los medios. Imaginen la escena. Un set de filmación en plena ebullición creativa, cámaras grabando a toda potencia, un equipo técnico y artístico trabajando codo con codo en la creación de una obra, y de repente el protagonista indiscutible, Can Yaman, perdiendo la compostura de forma inesperada. Las especulaciones, como es lógico, volaban en todas direcciones, abarcando desde discusiones acaloradas y gritos estentóreos hasta insinuaciones de algo más físico, una reacción desmedida que rompiera con la imagen habitual del actor. Y claro, en el competitivo y a menudo implacable mundo del entretenimiento, donde la imagen pública lo es todo, este tipo de rumores son, lamentablemente, oro molido para la prensa amarillista y para el público con una curiosidad insaciable. Pero, ¿cuál es la verdad desnuda y contrastada, detrás de estos titulares escandalosos que prometen drama y revelaciones? Es fundamental, antes de dejarnos llevar por la vorágine de las conjeturas, entender el contexto en el que se desarrolló este supuesto incidente. Can Yaman es un actor conocido, hasta cierto punto, por su temperamento apasionado y su intensidad, características que muchos de sus fans aprecian genuinamente como parte integral de su carisma arrollador y de su autenticidad. Lo ven como un artista que se entrega por completo a sus personajes y a sus emociones. Sin embargo, en un entorno profesional, en un set de rodaje donde la coordinación y la calma son esenciales para la productividad, un arrebato, por muy justificado que pueda parecer a posteriori, puede tener consecuencias tangibles y generar un ambiente de malestar y tensión en el equipo. Se hablaba con insistencia de que la situación se había dado durante la filmación de una de sus series más populares, aunque los detalles específicos variaban considerablemente según la fuente y la intencionalidad de la noticia. Algunas versiones apuntaban a una frustración acumulada por problemas técnicos persistentes que impedían el avance del rodaje, otras a desacuerdos creativos profundos con la dirección o el guión, e incluso hubo quienes insinuaron con un toque de morbo problemas de relación personal o profesional con algún miembro específico del equipo de producción. Lo cierto es que cuando una figura pública de la talla y proyección internacional de Can Yaman se ve envuelta en algo que se describe como un incidente de esta magnitud, los medios de comunicación, ávidos de carnaza, y sus miles de seguidores, ansiosos por comprender a su ídolo, están expectantes ante cualquier explicación. Y en este caso particular, la información inicial que circuló era notablemente vaga y ambigua, lo que, por supuesto, alimentó aún más el misterio y la especulación. Se describía la situación como un momento de tensión extrema, un punto álgido donde Can Yaman habría alzado la voz de manera considerable, de forma que resonó por todo el plató, quizás llegando incluso a tirar algún objeto cercano en un gesto de exasperación, o mostrando inequívocamente señales de enfado y frustración. La reacción de los presentes del equipo que se encontraba en ese momento en el lugar, según se contaba en los círculos del espectáculo, fue de profunda sorpresa, de desconcierto, de no saber exactamente cómo reaccionar ante la contundencia y la intensidad de la actitud del actor. Algunos miembros del equipo habrían intentado con prudencia calmarlo y mediar en la situación, mientras que otros, según los testimonios indirectos, habrían quedado paralizados por el impacto de lo que estaban presenciando, un momento de quiebre en la dinámica habitual del rodaje. El porqué de este incidente, la causa raíz que provocó tal reacción, es, quizás, el aspecto más intrigante y el que más debate ha generado. Y aquí es donde empezamos a desgranar con cautela y análisis las posibles causas que podrían haber detonado esta supuesta explosión.
Una de las teorías más recurrentes y a menudo más plausibles apuntaba directamente a la presión inherente a la industria del entretenimiento, una máquina de alta exigencia que puede desgastar incluso a los más fuertes. Filmar una serie de televisión o una película es un proceso increíblemente arduo, caracterizado por largas jornadas de trabajo que se extienden más allá de lo razonable, exigencias constantes tanto físicas como emocionales, y a menudo, imprevistos de última hora que pueden generar un nivel de estrés considerable y acumulativo. Si a todo esto le sumamos la presión añadida de ser una estrella mundial con expectativas altísimas por parte de la productora, la cadena, los fans y por supuesto, de uno mismo, es perfectamente comprensible que en ocasiones, la paciencia, incluso la de los más templados, pueda verse sobrepasada por el agotamiento y la frustración. Otra vertiente de la explicación, que también cobró fuerza, se centraba en la supuesta frustración de Can Yaman con la calidad del trabajo que se estaba realizando o con la organización general del rodaje. Se comentaba a menudo en voz baja, que como artista comprometido con su profesión, él buscaba la perfección en cada detalle, tanto en su propia actuación como en la producción en su conjunto. Y que ante lo que él percibía como fallos evidentes, ineficiencias en la planificación, o una falta de compromiso por parte de otros involucrados, su reacción habría sido la de defender vehementemente su visión artística y exigir un estándar de calidad más alto. Esto, si bien puede ser interpretado positivamente como un signo de compromiso y pasión por su arte, puede ser percibido de forma muy diferente por quienes lo rodean, especialmente si la comunicación no es la adecuada y si las formas en que se expresan estas exigencias resultan intimidantes o irrespetuosas. La línea entre la pasión por la excelencia y la intransigencia puede ser, en ocasiones, muy fina y difícil de mantener en un entorno de alta presión. También se especuló intensamente con la posibilidad de conflictos personales o malentendidos surgidos con otros miembros del equipo de producción o del elenco. Las relaciones en un set de rodaje donde personas de orígenes y personalidades muy diversas conviven durante largas horas, pueden ser extremadamente complejas y delicadas. Un ambiente de trabajo tenso, cargado de roces o de falta de entendimiento mutuo, puede ser el caldo de cultivo perfecto para detonar situaciones inesperadas y desagradables. Si Can Yaman, por ejemplo, sintió que no se le estaba tratando con el debido respeto, o si percibió alguna falta de profesionalismo por parte de otros, esto podría haber sido el detonante final para su reacción, una respuesta a una acumulación de agravios o malestar. Lo que sí es innegable y un hecho que trasciende el ámbito privado y llega al público, es que este tipo de eventos, aunque se desarrollen a puerta cerrada en un plató, tienen la capacidad de generar un debate público considerable. Por un lado, están aquellos que defienden a Can Yaman sin reservas, argumentando que su pasión y su intensidad son parte intrínseca de su encanto y que es natural y humano que muestre sus emociones de manera visceral. Lo ven como un artista genuino y apasionado que no teme expresar lo que siente, y consideran que esto es un signo de autenticidad. Por otro lado, están quienes, si bien reconocen su talento, consideran que por muy apasionado que sea, la forma de gestionar la frustración y las dificultades en un entorno profesional debe ser más controlada, mesurada y, sobre todo, respetuosa con el resto del equipo. La diferencia entre expresar emociones y montar un espectáculo puede ser el punto clave de este debate. Los medios de comunicación, como es habitual en este tipo de circunstancias, jugaron un papel crucial en la difusión y amplificación de la noticia, a menudo, como suele ser su estilo, magnificando los detalles más sensacionalistas y llamativos para captar la atención del público. Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en un hervidero de comentarios, opiniones apasionadas, juicios sumarios y, por supuesto, un sinfín de teorías de conspiración, algunas más disparatadas que otras. Muchos intentaron poner en contexto la personalidad de Can Yaman, recordando momentos públicos en los que se le ha visto ser extremadamente cercano, amable y generoso con sus fans, y contrastando esa imagen pública de carisma y cercanía con la del supuesto arrebato de ira en el plató. Este contraste a menudo generaba aún más confusión y debate. Es importante, y esto es fundamental, recordar que en muchas ocasiones, la información que llega al público a través de los medios de comunicación es un producto filtrado, interpretado y a veces incluso distorsionado con el objetivo de crear una narrativa más jugosa y atractiva. Las explosiones en los platós pueden ser desde una discusión acalorada y puntual hasta un momento de fuerte decepción o frustración. El término explosión en sí mismo, con su carga semántica de violencia y descontrol, es muy sugestivo y está diseñado para captar la atención y generar impacto. Lo que sí parece haber quedado claro, tras el murmullo de los rumores y las distintas versiones,
es que hubo un momento de tensión significativa que alteró de manera notable el desarrollo normal de la filmación y que, sin duda, generó una reacción de sorpresa generalizada entre todos los presentes. ¿Y por qué exactamente este incidente dejó a todos boquiabiertos, según las crónicas? Probablemente porque Can Yaman, a pesar de su intensa presencia escénica y su carisma arrollador que lo han catapultado a la fama, proyectaba también una imagen de profesionalidad, dedicación y control en su trabajo. Ver a un actor de su calibre, que ha demostrado una gran disciplina y entrega en sus interpretaciones, perder los estribos, aunque sea de manera temporal y justificada por la frustración, puede ser algo completamente inesperado y chocante para quienes están acostumbrados a verlo en una faceta más serena y controlada fuera de la pantalla. La intensidad que demuestra en sus actuaciones en las series, esa energía vibrante se trasladó, según las crónicas de ese momento, a la vida real en ese instante de tensión. Las repercusiones directas de este incidente, si bien es cierto que no se hicieron públicas de forma oficial por parte de la productora ni afectaron de manera dramática y visible a su carrera profesional a largo plazo, sí sirvieron para generar un halo de misterio en torno a su personalidad y su forma de trabajar. Además, provocaron que el público, sus seguidores y la crítica se hicieran preguntas más profundas sobre su temperamento, su capacidad para gestionar el estrés y su método de trabajo. Es, en definitiva, un recordatorio potente de que, detrás de las cámaras, de la magia de la ficción, los actores son seres humanos complejos, con sus propias vulnerabilidades, sus frustraciones y sus desafíos personales y profesionales, que a veces se manifiestan de formas inesperadas. Finalmente, y esto es crucial para mantener una perspectiva equilibrada, es fundamental destacar que, si bien estos eventos y los rumores que los rodean generan una gran curiosidad y debate, es imperativo basarnos siempre en información verificada y contrastada, y no dejarnos arrastrar por especulaciones sin fundamento que pueden dañar la reputación de las personas. La industria del entretenimiento es un mundo complejo y multifacético, y lo que vemos en pantalla, esa fachada pulida y perfecta, es solo una pequeña parte de la realidad, una realidad mucho más humana y a menudo menos glamurosa. Para concluir este análisis detallado, la supuesta explosión de Can Yaman en el plató de televisión, un incidente que sin duda generó una ola de rumores, especulaciones y debates apasionados, parece haberse originado, según las versiones más coherentes, en un contexto de alta presión laboral y posibles frustraciones acumuladas, ya fueran técnicas, creativas o personales. Aunque los detalles exactos de lo sucedido siguen siendo, en cierta medida, un tema de debate y conjetura, lo cierto es que este evento dejó una marca, al menos en la percepción pública del actor y en la forma en que se le empieza a ver fuera de su personaje. Nos recuerda de manera contundente la intensidad que puede rodear la creación de producciones audiovisuales de gran envergadura. Estos momentos, aunque chocantes y a veces difíciles de asimilar, también nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas en entornos laborales exigentes y sobre cómo las emociones, en su manifestación más cruda, pueden surgir incluso en los escenarios más cuidadosamente controlados y profesionales. Espero que este recorrido exhaustivo por los entresijos de este suceso os haya resultado tan intrigante, esclarecedor y enriquecedor como a mí. Si tenéis alguna opinión formada sobre este tema, alguna perspectiva adicional que queráis compartir, o si conocéis algún detalle adicional que creáis relevante y que no hayamos abordado, no dudéis en dejarlo en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer vuestras reflexiones y debatir con vosotros. Y si este vídeo ha sido de vuestro agrado y lo encontráis interesante, por favor, dadle un gran me gusta para que sepamos que os ha gustado y que este tipo de contenido os interesa. Compartid este vídeo con vuestros amigos y familiares, con todas aquellas personas a las que creáis que les pueda interesar esta historia, para que todos puedan enterarse de esta noticia y debatir sobre ella. Y por supuesto, si aún no formáis parte de nuestra creciente comunidad, suscribíos ahora mismo a nuestro canal para no perderos ninguna de nuestras futuras investigaciones, análisis y contenidos exclusivos. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias de corazón por estar ahí y por vuestro apoyo constante.